Hola, comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones de Usina de Conocimientos. Hoy vamos a conversar con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, consultora que se dedica a la comunicación política, a la comunicación gubernamental, temas que son de la especialidad de Gustavo. Además es licenciado en Ciencia Política, está haciendo su maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral y tiene una vastísima experiencia como consultor, empezando por Córdoba, siguiendo por la República Argentina y luego prácticamente sin fronteras. Así que vamos a aprovechar, han hecho muy buenas encuestas este año, que no solo trabajan con las encuestas de opinión en relación a candidaturas o campañas, sino hacen verdaderos trabajos de investigación que son muy útiles para quienes tienen que dirigir políticas públicas, quienes tienen que dirigir organizaciones, para los profesionales, las profesionales que trabajan con seriedad y que necesitan saber los contextos en que se desenvuelven, la opinión pública, la sociedad, las características de la sociedad en que nos estamos desenvolviendo. Hola Luchi. Entonces, digo, es importante ver los trabajos que realizan. Hay un trabajo que es, como tantos, impactante, porque habla sobre la tolerancia o la intolerancia, el discurso, ¿sí? Cómo está presente la discriminación, por ejemplo. Temas, esta encuesta ya le vamos a preguntar a Gustavo, pero si no me equivoco es de este año, ¿no? Ahí está Gustavo. Vamos a ver. Hola Gustavo. ¿Cómo andamos, Miguel? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí, Bárbaro. ahí estás vos como invitante o estoy yo. Vos. Bien. O sea que claro, cuando vos pedís, porque nunca hice así, cuando vos pedís entrar, sigue siendo el anfitrión el otro. La cuenta de origen, Bien. Usina La cuenta de Campus. origen. Perfecto. Esa parte no sabía, nunca la había hecho. ¿Cómo andamos? Ahí estaba Bien. haciendo las presentaciones y comentando tu desarrollo en la consultoría política. Dije estos pasos, ¿no? En una presentación simple, rápida, dije, con una vasta experiencia empezaste Córdoba, seguiste por el país y después Sin Fronteras. ¿Le erré en Vos- algo? No, pero vos tenés responsabilidad también en eso. Y te vi en aquel primer momento y a vos y Mario realmente admirable todo lo que han hecho, ¿no? Sí, Admirable. yo creo que formamos parte de una generación en la cual también vos estás, Miguel, que nos tomamos el tema de la democracia realmente muy en serio. Y independientemente del sentimiento partidario e ideológico que tengamos, nuestra tarea, nuestra misión, de alguna manera, es ser una suerte de reparadores sistémicos de lo que pasa con la democracia. Porque tendemos a tener una mirada de equilibrio, ¿no? Castigamos duramente cuando la política se va a las márgenes, cuando pierde consenso, cuando se desequilibra, cuando vemos que hay involución, cuando hay argumentaciones que son muy forzadas. Bueno, nuestra tarea está, yo creo que no garantizar, sino que está pensada de alguna manera para mantener el sistema democrático, que me parece que es uno de los temas centrales. Y es el tema que nosotros generacionalmente, Miguel, fue el que abrazamos, ¿no? Generación 83, Totalmente. somos, militábamos en política, la primavera alfonsinista, ¿no? Nos encontró, a ver, yo para que la gente ubique, siempre digo que soy de la época donde la gente te iba a buscar a tu casa para afiliarse, Claro, cosa que, cosa que ya no claro, es existe. inexistente, claro. Así que bueno, de ahí en adelante yo
te reconozco a vos también la influencia, junto con Walter Gisper, de ser los tipos que en la facultad donde uno empezó, que eran medio como los capos que estaban ahí dando vuelta, y que nos orientaron a los nuevitos en esta idea de la participación, de la política, y bueno, así que a eso me refería cuando te señalaba como una influencia, ¿no? Bueno, y fíjate algo que planteas, ¿no? Que ya me encanta ese recuerdo, y corro el riesgo de quedar pegado a que empecemos a hablar de esa época que fue tan linda, ¿no? Una hermosa época de facultad, haciendo muchas experiencias sin saber nada. Ahora uno se da cuenta que no sabíamos nada y que había mucha reacción bueno, lo que se vivía en la época. Pero digo, asimismo hay un cambio, me gusta así como lo planteas el tema, pero hay un cambio grande de hacer política en tanto militante, dirigente, a ser consultor. Y me parece que la clave esta de la reparación, ¿sí? Me gusta porque es cierto, incluso a veces tenés más impacto desde la consultoría que desde la propia actividad política, ¿no? ¿Por qué será? Yo creo que ahí está planteado uno de los grandes temas, ¿no? El vaciamiento de la política como actividad, porque los cambios tecnológicos, la evolución, el cambio de contexto, nos está mostrando que la política es como que ha perdido mucho, ¿no? Defienden sus privilegios en cuanto al manejo del poder, el manejo de las candidaturas, pero han ido perdiendo grip, han ido perdiendo el manejo de la realidad. Antes, la política creía que manejaba el contexto. Digo, la política creía que podía hacer llover y nada más alejado de la realidad. Hoy nos damos cuenta que el contexto manda. Y de hecho, fíjate que uno de los cambios más importantes de nuestra actividad fue que pasamos del marketing político a la comunicación política. Y la diferencia está en el contexto. ¿Por qué? Porque el marketing político es comunicación sin contexto. Es la misma respuesta automática ante distintos problemas. En cambio, la comunicación política es el intento más o menos jerarquizado de una profesionalización en la comunicación, ya sea electoral o de los gobiernos. Claro. Y ese cambio, ¿cuándo se fue dando? Porque hablamos como de varios cambios, ¿no? Por un lado, el tuyo Mirá, personal como militante a el Gustavo Córdoba consultor. Y yo creo encima, como decimos, pico y pala, ¿no? Empezar a armar algo que no donde no existía. había tanta experiencia. Yo creo que se dieron dos fenómenos simultáneamente. Uno fue la derrota de Ramón Mestre con De la Sota, ¿no? Que con Mario Riorda en aquel momento teníamos una consultora que se llamaba Ética Consultora Política y le hicimos una encuesta, ¿no? al gobierno en ese entonces de la provincia de Córdoba, en paralelo a una que ellos tenían, y la de ellos les daba que ganaba Ramón Mestre por 7 puntos y la nuestra decía que perdía por 8 puntos. Por supuesto nos echaron a los patadones cuando entregamos resultados, ¿no? Te podés imaginar. Claro. Olvídense de cobrar y algunos insultos adicionales. Creo que ahí nos dimos cuenta del valor del trabajo serio, del trabajo profesional, porque el lunes a las 7 de la mañana estaba alguien que nos mandó el gobierno de la provincia de Córdoba golpeando la puerta con la plata de la encuesta. Y un pedido de disculpas, ¿no? Digo, esa influencia, ese conocimiento de esa información, digo, nos dio a nosotros una pauta fenomenal. Y al mismo tiempo, creo que De la Sota tuvo mucho que ver porque al incorporar a los publicistas brasileños, que eran especialistas en comunicación política y no simples publicitarios, porque hay que recordar esto, hasta ese momento en Córdoba las campañas electorales las hacían las agencias de publicidad. Es más, hoy algunas las siguen haciendo, porque entienden todavía ese concepto de marketing político, ¿no? Que te hacían la virome, la bandera, la vincha, marketing. En realidad hoy creo que el especialista en comunicación política trabaja mucho el aspecto de la estrategia y además estamos viviendo una época, fíjate vos qué interesante, de aquel momento hasta hoy, cada elección marca una pérdida de eficacia de las campañas electorales en detrimento de la comunicación gubernamental o de la comunicación política profesional permanente. Ese es un dato. Digo, antes las campañas electorales eran todo, era donde todos ponían la artillería para decir, bueno, vamos a ganar o a perder, pero ponemos toda la plata, todos los recursos que tenemos ahí, en esos 30, 45 días.
Pero fíjate qué interesante. Hay investigaciones hechas a nivel continental que en los últimos 20 años, en el 90% de las elecciones, Ujú, las tendencias previas se validan el día de la elección. ¿Qué significa esto? Pérdida de eficacia. Porque las identidades ideológicas, las identidades clasistas, las identidades que componen, digamos, la motivación electoral, se confirman con mucha anticipación. El problema lo ujú, tenemos los que hacemos opinión pública, que muchas veces no tenemos herramientas eficientes para registrar acabadamente o debidamente esa intención de voto, ¿no? Y se da otro fenómeno también. Partimos de la base, y esto me parece que es ganancia, hoy tenemos que diagnosticar que nuestras sociedades, sobre todo la argentina y más la cordobesa, son conservadoras. ujú. Posiblemente antes pretendíamos que quizá había más progresistas, pero hoy tenemos que partir de la base de que somos conservadores. ¿Qué significa eso? Y bueno, que en muchos aspectos de la vida, vinculados a la política, los cambios no son algo bien visto. El conservador quiere mantener el status quo, quiere mantener un orden determinado, que las cosas no varíen demasiado en su composición. Y esa caracterización de conservadurismo le da un toque especial a las campañas electorales porque los oficialismos en términos municipales en la República Argentina tienen una tasa de éxito, Miguel, que está Ujú, entre el 80 y el 90% de los casos. ujú, Entonces, fíjate, analizá este primer punto de el 90% de las campañas electorales definen su tendencia previamente. Y además, si sos oficialista, tenés un marco de éxito ya predeterminado, ¿no? Es como ir claro. al casino y saber qué número va a salir. Eh, Eso nos reduce la posibilidad de la pelea a la comunicación política profesional. Ni Mm, siquiera las campañas electorales. Porque te diría, cuando ya se dan las campañas electorales, estas tienen eficacia en tanto y en cuanto la diferencia sea mínima entre el primero y el segundo. Te voy a dar un mm, ejemplo con la última presidencial. Macri pierde en agosto por 17-18 puntos. Una mm, paliza catastrófica que desnudó el mal diseño de las PASO, etc. El cambio de estrategia, el ajuste que hicieron para la elección de octubre, les permitió descontar 5 puntos, es decir, Macri subió 5 y Alberto cayó 5. Pero ese ujú, te diría que es el efecto máximo que puede lograr una campaña electoral. Te diría que hasta es un caso extremo, porque en general las campañas electorales lo que producen son corrimientos mínimos, de 3 mm, puntos, 2 puntos, 4, exagerando, 5, una excepcionalidad. Entonces, claro. entendiendo eso, yo creo que hoy la dirigencia en general lo que tiene que hacer es invertir tiempo y recursos en formarse en herramientas de comunicación, en Ujú, aprender a comunicarse con la sociedad, con un prisma de sentimientos, con un prisma de empatía, con un prisma de actualidad, mm, abandonando privilegios que ya no existen por otro lado, porque, viste, a mí me pasa a veces que hablo con algunos clientes políticos, ¿no? Que me dicen, no, mira, yo no quiero tener Twitter, no quiero tener Facebook. ¿Por qué? No, porque me van a insultar. Amigo, ya te están insultando. El no estar en las redes implica claro, que a lo mejor vos no te estás enterando, pero el insulto ya lo tenés. Entonces, claro. esta cosmovisión me parece que esa evolución del marketing a la comunicación política y hoy en la pérdida de eficacia de las campañas electorales nos está diciendo que el camino de la especialización en la comunicación gubernamental es un camino que tiene un gran futuro, ya sea en investigación, ya sea en el campo profesional, ya sea en todo lo que tiene que ver con la forma de comunicar de los gobiernos, la creación de los mitos de gobierno, las Mm, herramientas de investigación. La gran pregunta que hay que hacerse es cómo hacemos para saber cuando un gobierno comunica bien o comunica mal. Y yo ujú, te diría, ejemplos clásicos que tenemos a la mano, el gobierno de Mendoza, el ujú, gobierno de Córdoba y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos tiempos, con candidatos distintos o con candidatos que iban a reelección, mantuvieron esos oficialismos, la integridad electoral y fueron ganando elección tras elección con una comunicación gubernamental potente, profesional, que uno puede mensurar, que uno puede medir, que uno puede evaluar de manera muy eficiente. Así que yo creo que hay un camino ahí muy, muy interesante.
Ahora veo esto que vas contando que es importante en términos de profesionalización y digo, la dirigencia política paralelamente decrece en su formación, se mantiene, está amesetada o hay una visualización de que hay que crecer también me refiero en temas relativos al Estado, relativos a la construcción de consensos, o eso no está presente. Es muy desigual, Miguel, ¿eh? Es muy Ujú. desigual. Yo veía el debate de diputados y me daba la sensación de que había diputados que recién en el debate de hoy se daban cuenta que tenían convicciones. Digo, la falta de filtros en la política es total, digo, y la oferta de la política es mala, definitivamente es mala, porque los criterios de selección de las candidaturas es malo, está mal representada la sociedad en la política. Entonces, Ujú. ese predominio de las mesas chicas partidarias todavía sigue a pesar de todo. Mirá, las internas abiertas fueron el remedio a las internas cerradas. Las primarias abiertas fueron el remedio a las internas abiertas. Todas adolecían de esa maniobra que se llama dedo, ¿no? El Ujú. dedo de la dirigencia, que Sí. pone o saca candidatos. Ni hablar de la igualdad electoral entre hombres y mujeres, ¿no? Ni hablar de eso. Pero bueno, eh, el dedo partidario con las PASO quedó en contradicción. ¿Por qué? Yo recuerdo muy bien la elección PASO que hubo entre Miguel Nicolás y Mario Negri del radicalismo. La primera vez que se votó PASO Córdoba a nivel nacional, había que elegir diputado nacional, y Miguel Nicolás era el dueño del radicalismo, del aparato partidario. En una interna cerrada o en una interna abierta, Miguel Nicolás lo acostaba a Mario Negri 3-1. Pero, como nadie tenía idea de cómo era votar en una PASO, pasó lo Claro, contrario. Fue Mario Negri que le ganó 3-1 a Miguel Nicolás. Con lo cual, ese momento, independientemente de Mario Negri, de Miguel Nicolás y del radicalismo de sí, sí, Córdoba, sí. marca con plenitud que las estructuras partidarias estaban presas de una dirigencia que quiere hasta el día de hoy conservar sus eh, poderes del dedo, ¿no? Y Ujú. que las PASO eran un problema. Por eso, fíjate vos, fueron todas las estructuras, fundamentalmente la que la originó, que fue el kirchnerismo, fueron reticentes a participar o desplegar candidaturas para que la gente elija y ordene las candidatas. Digo, ese me Claro. parece que es un tema. El segundo tema es que la oferta es mala porque no hay un criterio de profesionalismo, no hay un criterio de contenido, hay criterios de amiguismo, de intereses políticos, ¿no? Yo te pongo a vos porque me garantizás determinadas cosas. Y en ese sentido, no cuestiono la legitimidad, sí cuestiono la confianza, o generalmente la desconfianza que sentimos como sociedad de no sentirnos representados por esos dirigentes que terminamos votando, porque no tenés alternativa. Digo, si a mí me dieran la opción de votar con boleta única como en Santa Fe, de tener 3 cuerpos de votación, bueno, yo posiblemente usaría los 3 cuerpos de manera diferente, como creo que lo haría una enorme mayoría de argentinos, ¿no? Así que Claro. yo creo que ahí está el punto, justamente ahí. Y pensaba en esto que decís, ¿no? Tanto por un lado campaña, por otro lado comunicación gubernamental y sistemas electorales. Y pienso en provincia de Buenos Aires, que es el gran espacio decisor, cosa que se rompió en el 2015, ¿no? Ese espacio decisor resulta que quien tomó la decisión final fue Córdoba. Pero pensaba en Buenos Aires, que es un entramado tan difícil en sus sistemas electorales, ¿no? Mira, yo te voy a dar una visión de eso. Yo creo que en Ujú. realidad la culpa la tiene el mismo peronismo nacional. Ujú. ¿Por qué? Porque se ha conurbanizado tanto en sus intereses y en su representación que muchos Ujú. peronistas del interior del país dejaron de sentir pertenencia o identidad hacia el peronismo. A ver, en Córdoba, además, hay un sentimiento antikirchnerista muy marcado, muy fuerte. Yo creo que allí hay un tema que si el peronismo o el Frente de Todos no entiende lo que pasa en Córdoba, va Ujú. a generar un antikirchnerismo o un antiperonismo transversal y popular. De hecho, que un 70% de la población haya votado a Macri en la elección pasada habla a las claras de que algo está pasando, porque
que Córdoba Capital haya tenido un voto a Macri superior al que tuvo Macri en Recoleta, y convengamos que en Córdoba Capital no viven tantos millonarios o personas ricas como viven en Recoleta, digo, ahí hay un diferencial que se agrega, digamos, que hay que empezar a investigarlo, hay que empezar a analizarlo. ¿No sería el momento de ver a Córdoba con otros ojos, ¿no? De hacer algo a lo cordobés en estas épocas donde el cordobesismo está mandando señales de agotamiento, además, ¿no? Claro. Y también surge este tema del federalismo, ¿no? Que parece que ha pasado a ser un tema constitucional, digamos, prácticamente como para charlar de cosas interesantes, pero que en la práctica no se ve reflejado como hace tantos años, o cada vez menos. ¿Cómo ves esa cuestión, vos que andás por todo el país? Veo una profunda ignorancia de los criterios del federalismo en materia de formación política de los cuadros políticos y dirigenciales. Ha quedado reducido el federalismo a La Plata, ¿Mm? a esta plata, Claro. no a la plata ¿Sí? de la capital de Buenos Aires. Y además, te digo, Miguel, las estructuras de poder, cuando Menem fue presidente, el Pacto Fiscal 2, metieron una rosca muy rara ahí, porque para cambiar el régimen de coparticipación del país, necesitas el consenso absoluto de la totalidad de los gobernadores. Uno solo que diga que no, se cae cualquier tipo de reforma. Con lo cual, es muy difícil hablar de federalismo cuando hay tantas asimetrías, cuando no hay una discusión franca y sincera del modelo de país que necesitamos. El hecho de que tengamos instalado en Capital Federal al gobierno nacional implica que el porteño medio recibe en plata concreta hasta 20 veces más que cualquier persona que vive en el interior del país. Y esa asimetría es absolutamente injusta. Y esto no es que los porteños generan más riqueza que los demás. Ponele que hasta un cierto y determinado punto sí, pero pensá, ¿cuánto genera el puerto de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires por tener el gobierno nacional ahí? Entonces, es una buena discusión para darla, porque, por ejemplo, yo trasladaría el Ministerio de Agricultura al interior del país, el Ministerio de Energía al interior del país, el Ministerio de Defensa al interior del país. ¿Por qué no? Si ahora con las telecomunicaciones, el tema de la virtualidad, hemos descubierto que ha llegado un mundo nuevo, digamos. No hace falta tener todo concentrado en un territorio determinado. Digo, y está bueno empezar a discutir eso, ¿no? Porque Alfonsín lo planteó, quedó medio inconcluso, el traslado de la capital, un modelo de país un poco más federal, mirando hacia adentro, y creo que estaría bueno recuperar eso. Estaría muy bueno. Viste que se habla o se hablaba de la necesidad de estadistas. Algo que ha quedado un poco como de modé, ¿no? Podríamos decir, ese paradigma, ¿no? Pero de modé quizás en la discusión, pero son necesarios si entendemos que un estadista tiene una visión más allá, un X tiempo a futuro. Hoy no serán 50, 100 años, pero pueden ser 20 años. Alfonsín, viéndolo a la distancia, resulta que tenía los dotes de un estadista, ¿no? Porque mirar el federalismo, concebirlo ideológicamente, culturalmente, políticamente y pretender ese cambio de la capital, nos señala eso. Quizás uno de los últimos que puso en discusión el tema. Hoy leí un tuit esta mañana que decía cuánta falta le hace falta al radicalismo un Alfonsín en este momento, ¿no? Y sí, indudablemente, Miguel, tipos de la estatura de Alfonsín no abundan, y yo creo más bien, más que estadista, yo aspiro a tener dirigentes formados, con la cabeza abierta, sin prejuicios, ¿no? Que dejen las malas intenciones fuera, que construyan un espacio de diálogo institucional, porque fíjate, la grieta es tan cómoda que te absuelve de tener producción intelectual, te absuelve de tener en funcionamiento la materia gris. Es todo blanco y negro, entonces es fácil. Lo difícil es construir consenso, lo difícil es ponerse de acuerdo, lo difícil es decir, bueno, un norte. El problema es que tenemos un país binario, ¿no? Bicoalicional. Entonces, y además de ese problema que tenemos un país partido en dos, es que ninguna de las dos partes ha tenido una supremacía permanente sobre la otra parte. Entonces estamos ahí en permanente disputa a ver quién es mejor, quién es peor y todo lo demás, cuando en realidad necesitaríamos liderazgos más de tipo conciliadores, ¿sí? Cristina Fernández
es sin duda hoy la dirigente política más importante del país, pero, viste, yo creo que ella cumplió un ciclo, cumplió un rol, hoy tiene un rol con el gobierno, no manda, como dice la oposición, pero creo que Alberto Fernández de algún modo tuvo al principio algo de eso, de conciliador, pero después, viste, el clima de época se lo llevó. Y tenemos Ujú. una oposición que, si la comparás al primer año de Alberto con el primer año de Macri, vas a ver notables diferencias, ¿no? Posiblemente culposamente el peronismo el primer año de Macri le votó todo, todo, le dio gobernabilidad plena, absoluta. En ¿Mm? cambio, la actual oposición jugó a otra cosa, ¿no? Jugó a oponerse de manera muy fuerte. Así que ojalá, no sé. Rodríguez Larreta, te digo lo que yo vi, una foto, ¿sí? O varias fotos que son estas fotos entre Alberto Rodríguez Larreta, ¿cómo se llama? No me sale el de Buenos Aires, Axel, ¿sí? Eh, Digo, esa foto me pareció interesantísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque marcaba la unidad, marcaba un signo de unidad aún en la diferencia, ¿no es así? Hasta diría tres posiciones distintas. Eso parece que se fue diluyendo, ¿no? Por un lado. Pero Rodríguez Larreta parece más responsable que Macri en esta idea de construir, aunque sea la oportunidad de hablar. ¿Esto es así o fue un momento y nada más? ¿Qué te parece a vos? Yo creo que las cosas cambian y depende también el cristal con el que se mire. Yo creo que fue una oportunidad perdida institucional, se tomó muy bien, todo el mundo lo vio bien, muy positivo el clima de diálogo que se generó al principio de la cuarentena, pero después Miguel, por la incapacidad propia de la política, por la improvisación, por no saber lo que es comunicar el riesgo, mantener sistema de alertas altas para que la gente tenga temor de contagiarse, hoy le hemos perdido el miedo al contagio, hoy le hemos perdido el miedo al coronavirus. Digo, hay un 40% de la población argentina que dice que no se quiere poner la vacuna, o tener un porcentaje que dice no, que la vacuna rusa no porque es comunista, o sea, Es absurdo. es una locura. Digo, se cayó el muro de Berlín, habría que avisarle, ¿viste? Pero Claro. el punto central con Larreta creo es que para mí fue muy prematura la salida de él como candidato presidencial. Ujú, Creo que eso le va a hacer pagar algún costo. De hecho, en nuestra última encuesta nacional, nosotros lo tenemos a Larreta cayendo en imagen, ujú. y creo que tiene mucho que ver el impuesto este que acaban de aprobar en la Ciudad de Buenos Aires, el impuesto a las tarjetas de crédito. Creo que tiene mucho que ver también la falta de acuerdo que hay en términos de quién es el líder del espacio opositor, si él o Macri o algún radical. Creo que eso lesiona de alguna manera su posicionamiento político. Y habrá que ver qué nos depara el futuro. Yo te digo, Miguel, tiendo a pensar que la política argentina, cuando habla más de 3 meses, es ciencia ficción, ¿no? 3 meses en Claro, Argentina es larguísimo plazo. Así que, ¿para qué hablar del 2023? ¿Para qué hablar? ¿No? claro. Incluso te diría, fíjate, hablar de las elecciones del año próximo también es un riesgo porque sin paso es un escenario y con paso es otro. Con recuperación económica es un escenario, sin recuperación económica es otro totalmente distinto. Entonces, Claro. fíjate cuántas variables pueden afectar el resultado de lo que estamos analizando. Lo que lo hace totalmente distante al 2021, ni hablar al 2023. Claro, totalmente. Y en relación a esto que decías de los partidos, dijiste, bueno, y puede ser un radical, ¿sí? Y sí, siguiendo la misma línea, que es difícil pensar 2021-2023, pero sí podemos ver qué pasa con la UCR, porque, digamos, pensándolo más como partido, ¿no? Más que como un afecto, como una idea, como partido. Se fue diluyendo como partido, mantiene algo de aquel partido, es cierto que todavía es el partido de la democracia que debate, o los cambios son bastante profundos. Ambas. Yo creo que hay muchos cambios. Creo que a partir de Gualeguaychú el radicalismo adoptó una postura más de centro derecha, ¿no? Te diría más vinculada al balvinismo histórico. Eh, pero hay algunas señales. En la votación de hoy en diputados, de los 46 diputados nacionales del radicalismo, 26, es decir, el 60% de ellos, votó a favor de la legalización del aborto o la despenalización del aborto.
¿no? Me Ujú, parece que ese es un dato, es, es un dato, no es tampoco un mundo, pero marca las claras de que hay una cuestión interna que tiene todavía una identificación ideológica progresista, ¿no? ujú. Que a mí me hace pensar con alegría, ¿no? De que veo algunas señales que reconfortan en términos democráticos. Ver a un radical rechazar la idea de despenalizar el aborto me causa ruido, ¿no? Porque es un partido que nació ideológicamente laico, por decirlo de alguna Claro. manera, sin tener, a ver, el radicalismo pidió toda la vida la separación de Iglesia y Estado, y vos hoy Ujú, no vas a escuchar a ningún radical pidiendo eso. Eh, el radicalismo yo creo que tiene la gran ventaja de ser uno de los pocos partidos orgánicos que todavía debate algunas cosas, creo que eso es ujú, muy bueno desde el punto de vista institucional, pero yo a veces pienso que le cuesta mucho ayornarse, ¿no? Eh, ujú. es como que el radicalismo es muy conservador en su estructura porque representa el espíritu de la República, ¿viste cómo está dividido el Congreso Partidario, el Comité Nacional, simulando la división de poderes de la Argentina, pero creo que con esa sola cuestión formal no alcanza. Creo que el radicalismo debe darse un debate en algún momento de su orientación ideológica. Tiene que darse, Claro. ¿no? Las derrotas sucesivas impidieron que se debatiera eso y la victoria de Macri en el 2015 no generó tampoco ningún debate porque básicamente estaban todos contentos porque podían tener algún espacio de poder. Yo creo que hoy está piola porque de todo el espacio que tiene la oposición, el radicalismo tiene, de 4 gobernaciones, tiene 3. Mm. Morales en Jujuy, Valdés en Corrientes, Suárez en Mendoza, mientras que el PRO tiene solamente una. Y atendiendo a que cuando Macri gobernaba no hubo una coalición gobernante, sino que fue el PRO el que tomaba decisiones, inclusive te Ujú. diría, los ministros que fueron radicales no fueron porque el radicalismo le ofreció a Macri esos nombres, sino que Macri fue y escogió dentro del Claro. radicalismo a esas personas para ministros. Así que yo creo que se viene un buen debate en la oposición. Creo que el radicalismo tiene legitimidad como para tener un peso mayoritario en las decisiones y en la conducción también. Me puede gustar o no la dirigencia que puede aspirar a conducir a nivel nacional el radicalismo o ser candidato a presidente, pero me parece que tiene legitimidad política, ¿no? Y sobre todo en términos comparativos con el PRO. ¿Y tiene candidatos Sí, presidenciables, digamos? sí, sí. Mirá, vuelvo a insistir, me puede gustar o no, pero Ujú, Mario Negri tiene niveles de conocimiento nacional. ujú. Cornejo, el ex gobernador de Mendoza, presidente del partido actualmente, tiene, por supuesto, una presencia nacional importante. Morales, el gobernador de Jujuy, ciertamente también tiene. Así que fíjate, ahí ya tenés 3 dirigentes que tienen nivel nacional dentro del radicalismo. En cambio, el PRO hoy tiene Larreta, Vidal hasta por ahí nomás, y después la nada. Eso Claro. es interesante. Y el mismo Macri. Sí, sí, pero yo creo que Ajá. hasta que no haya una motivación muy fuerte de dejar pasar la mala gestión de Macri, yo creo que cualquier intento de candidatura de Macri a presidente va a fracasar justamente por la mala gestión que tuvo en los 4 años que pasaron. Eso es importante, ¿no? Porque a veces cuando se señala la mala gestión, se le atribuye un posicionamiento político, ¿sí? Si uno llega a criticar 3 aspectos, lo que pasa es que vos sos K. Chao. Y No, pero se terminó la discusión. tiene Pero más vos que que ver con una ves mirada pragmática. eso, Tiene por más que eso, ver con vos una que ves mirada la mirada pragmática. pragmática y una mirada profesional, Mirá, los ¿qué, argentinos ¿dónde pagamos para estuvo ver. la debilidad? Sí. Los argentinos pagamos para ver. Y ya vimos lo que fue Macri gobernando, así que difícilmente paguemos de vuelta por algo que no dio resultado. Ese es el ¿Cuáles punto. son sus máximas debilidades de gestión? La económica, fundamental, porque además sobregeneró expectativas que después no pudo cumplir. Digo, con el endeudamiento que tuvo la Argentina en ese momento, con los 40.000 millones de dólares que le regaló Donald Trump para la campaña, el gobierno Ujú. de Macri no pudo enderezar la nave ni tampoco llegar firmemente parado a las elecciones. Es decir, falló la política, falló la economía, falló el liderazgo, eh,
Digo, falló, creo que básicamente todo el plan que tenían desde el inicio, ¿no? Porque tuvieron la enorme oportunidad, después de que ganaron la elección intermedia, de producir un cambio estructural en la política argentina que era incorporando a ese peronismo que era el peronismo federal. Ujú. Se durmieron, la dejaron pasar y después lo demás es historia, pero ¿Cabe pensar que no estaba en su proyecto realmente? Es decir, que había como un discurso que iba por un lado y una acción e intereses que iban por otro. mira, Miguel, yo creo que la derecha en la Argentina, el poder real de la Argentina, es la primera vez con Macri que llegó al poder mediante el voto popular. Ujú. Creo que ellos se sorprendieron de la tremenda victoria porque al mismo tiempo ganaron Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y el país. Creo que nunca estuvieron preparados para gobernar. Y ellos creo que sabían que no estaban preparados para eso. Y lo vimos, lo verificamos en los 4 años de gestión. Ahora, tal cual está seteado el país, yo no puedo decir bajo ningún aspecto que ese mismo espacio no va a volver nunca a ganar una elección presidencial. Yo creo que es altamente probable que gane, pero Claro, no creo que lo hagan con Macri. claro. Es decir, que se puede volver a esto que se habla más que del bipartidismo, de bicoalición, ¿no? Puede mantenerse por un tiempo. Totalmente, Miguel. Yo creo que sí. Se va a mantener. Yo creo que esta opción binaria de la política argentina llegó para quedarse por un buen rato. Vi en el trabajo de junio, en la encuesta, el tema de la intolerancia, el tema de la discriminación. Es muy impactante, es más, lo compartí en distintas capacitaciones que doy y todos los que vieron esa encuesta, que incluso fui a distintos temas, ¿sí? Todos quedaron muy impactados por mirarnos en el espejo, ¿no? Esto pasa, parece que va más allá de la Argentina, ¿no? Digo, por los discursos de Bolsonaro, Trump, que además tienen tanta adhesión. Es una Sí, época. sí. Yo creo que siempre hemos sido intolerantes. Hoy se nota más por las redes sociales, por las burbujas de intolerancia que generan las mismas redes. Pero la actitud ya preexistía. No es que Ujú. las redes nos hicieron odiadores profesionales. No, para nada. El fenómeno también se incrementa por las fake news, que antes existían solamente en términos de campaña electoral y hoy están normalizadas y se producen de manera industrial. Ujú. Las intolerancias, lo primero que hay que hacer es reconocerlas, visibilizarlas y después trabajarlas. Creo que ese es Ujú. el formato adecuado. En sentido democrático tenemos que trabajar para neutralizarlas porque nos impiden desarrollarnos y nos impiden tener buenas relaciones con el resto de la sociedad. Nosotros Ujú. le preguntamos a los argentinos, ¿usted cree que la sociedad argentina es discriminadora? Sí, 90% dijo que sí. ¿Usted discrimina? No. Claro, Solamente un 30% dijo que sí. Entonces, tenemos claro. que asumir lo que somos. Acá hay una enorme discriminación y nosotros hicimos un ranking que prácticamente no dejó nada fuera. Inclusive te Nada, diría que sí. el Ujú. porcentaje más bajo que nos dio a nosotros fue las mujeres, ¿no? Que la sociedad creía que solamente en un 50% discriminaba a las mujeres, pero cuando cruzamos el dato por el voto femenino, ese dato se iba prácticamente al 80, al 90%. Así que Ujú. así son las cosas. Mira vos, claro, es tremendo porque todos vamos o podemos ser discriminados. Cualquiera, ya sea por viejo, por muy joven, ¿sí? Porque uno dice, bueno, los viejos, ponele que le des argumento, ya está, que den lugar. Resulta que sos muy joven, no es tu momento, discriminado. Sos mujer, por el cuerpo. Bueno, realmente impactante, ¿no? Es Cuando en difícil. realidad hay que Sí, sostener que mientras evolucionamos como sociedad, como seres humanos, que tenemos acceso a mayores niveles de conocimiento, lo ideal sería ir perdiendo los prejuicios, ¿no? Y abrazarnos a causas justas, igualitarias, de claro. participación. Digo, todo lo contrario a lo que vemos reflejado, ¿no?, en estos datos. Y esto tampoco se ve en, por ejemplo, los partidos o en los dirigentes políticos que estén, digamos, notando esto con preocupación y actuando en consecuencia. Como que van en paralelo, no digo que necesariamente que discriminen, se cuidan más, pero al menos lo que se ve, ¿sí? Se cuidan un poco más, pero va en paralelo, que la sociedad siga su rumbo
y parece que no tuvieran el poder de actuar. ¿Esto es tan así o hay actuación en este sentido? No, pero ¿sabes qué? Me estoy quedando sin batería, Miguel, te aviso. Ah, bueno, dale. Yo creo que el gran dilema de la sociedad argentina está planteado en tiempo. La sociedad argentina tiene una actitud de comprensión absoluta de esto que estamos hablando. No lo niega, lo asume, lo vive de una manera totalmente distinta a la manera que la ve el porcentaje de población que tiene más de 45 años, que son más conservadores, que no les gusta hablar de temas, ¿viste?, de cuestiones vinculadas a las preferencias sexuales, ¿no? Cuando, inclusive te diría, de vida de familia que ya no existe. Yo recuerdo cuando mis chicos eran Claro. chiquitos, nos decían que nosotros éramos uno de los pocos que tenían a los hijos viviendo con los padres originales, mamá y papá, en la misma casa. Ujú. Ahí no se te escucha bien, se ve que se está cortando. ¿Vos me escuchás ahí? ¿Ahora me Ahí escuchás? no se te escuchó porque se va como cortando. No, ahí se va como No, bueno, cortando. para ir cerrando, Miguel, te decía porque me estoy quedando ya sin Dale, batería dale, del dale. teléfono. Sí, dale, además llevamos un buen El tiempo. concepto, el concepto conservador progresista, lo que está en boga hoy. Y creo que en términos de edad, es cuestión de tiempo que los sectores progresistas sean mayoría. Buenísimo. Gracias, Gustavo, querido. Abrazo Te enorme. mando un abrazo grande. Dale, chau.